Hoy queríamos hablar un poco de vida con propósito, pero el Espíritu Santo me estuvo motivando esta semana y dice, habla de otra cosa esta semana. Tu pueblo lo necesita y el pueblo necesita hablarle a otros acerca de este asunto de la ansiedad. Hace unos 20 años tuve la oportunidad de ir a la cárcel en Picaleña. Y en la cárcel en Picaleña, eso es cerca de la ciudad de Ibagué, allí visitar a un preso. El hombre estaba condenado a 25 años de cárcel, aproximaba los 70 años. Pues 25 años de cárcel para alguien que tiene 70 años es prácticamente una cadena perpetua. Hablamos durante unas 3 horas. Todo el trámite para entrar a la cárcel, los que han ido se han dado cuenta que es un trámite complicado, largo, donde tienen que ponerte sellos, mirarte, requisarte, varias requisas. No es algo tan fácil. Y mientras hablaba con este hombre, me di cuenta que había una tristeza profunda en el corazón. Y me di cuenta que habían otros presos que, a pesar de la situación, se veían diferentes. Y uno de ellos, que sonreía mucho, me acerqué y hablamos un rato, cuando me di cuenta que conocía a Jesús y le seguía. Era un siervo de Dios en la cárcel. Por eso su rostro diferente al de los demás. Y eso me hace pensar que hay personas que, aunque no están bajo una celda, aún viven en una cárcel espiritual. Y la Biblia nos habla de los encarcelados espirituales. Isaías capítulo 61 nos dice, tal vez no lo vamos a leer, dice que Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y el Salmo 107, 14, que lo vamos a buscar, Salmo 107, 14. Salmo 107, 14. ¿Cuántos lo tienen? 107, versículo 14. ¿Quién quiere leerlo? Isaías 61, 8. Tendría que mirar bien el versículo. Amén. Repítalo, hermana, de nuevo. Amén. Es 61, Isaías 61, 1. Y rompió sus prisiones. Hay prisioneros espirituales. Y a veces la prisión espiritual logra ser más devastadora que una cárcel física. Una de esas prisiones se llama ansiedad. Y tal vez muchos de los que estamos acá la hemos vivido. La ansiedad es una reacción de tensión, de nerviosismo, muchas veces de descontrol ante un peligro de algo nuevo que viene. Hay algo que debemos reconocer y es que todos hemos pasado algún momento ansiedad. Y también tenemos que reconocer que hay diferentes niveles de ansiedad. En diciembre, un familiar nos invitó a un parque de diversiones y teníamos que, la idea era disfrutar de la piscina, pero en el lugar tenían el tobogán más largo de Latinoamérica. Más de 500 metros, bajando a toda velocidad, subido en un flotador. Y yo dije, me voy a tirar desde el pequeñito. Mucho nerviosismo, pero me tiré. Me fui para la piscina, a mi esposa vio el tobogán. Ay, tan rico tirarse de ese tobogán. Rico para los que les gusta, pero no. Fui a la piscina, mi esposa dijo, voy a ir con mi suegra a tirarnos en el que ya nos tiramos. Cuando volvió mi suegra, mijo, vaya que Alexandra lo está esperando arriba. Sí, porque vaya rápido. Yo fui, cuando llegué,
Ay, amor, conseguí un cupo en el tobogán de 500 metros de largo. Yo apenas me rascaba la cabeza. Para llegar a ese tobogán había que subir una loma empinada. Y mientras uno cargaba el flotador, por un momento el temor tocó todos mis sentidos y empecé: Padre, perdona mis pecados, mientras subía el flotador. Cuando me subí en el flotador, dije: ¿por qué soy tan masoquista? ¿Por qué me metí en esto? Y uno se tiraba y bajaba, se metía a un túnel y una ansiedad tremenda tocó mi corazón. Y es que a veces los seres humanos somos masoquistas, ¿no? Nos metemos en cosas que no debemos. Estos parques de diversiones no son lo mío. Lo mismo pasó en otro parque que nos invitaron y había un barco que subía y bajaba. Hermanos, no se suban en eso, eso es del diablo. Eso es una cosa terrible. Cuando eso arrancó, yo me agarré de la varilla y ya todo el mundo se había bajado y me decían: Señor, bájese, ya terminó esto. Una tortura tremenda, una ansiedad tremenda. Pero hay ansiedades que son normales, pero hay otras que son enfermizas. ¿Y cuáles son esas enfermizas? ¿A cuáles me refiero? A un afán que le roba a usted la paz. Algo a usted que le quita el sueño. Algo que a usted le ha robado el gozo y no lo deja vivir bien. Algo que a usted no lo deja disfrutar nada, ni siquiera la comida. Algo que llega a su vida y de repente lo tiene preocupado y solo piensa en esa circunstancia. No lo deja reaccionar ni reflexionar. ¿Y sabe qué? Hasta lo enferma. Más de uno dirá: ay, el pastor tiene discernimiento, me está escribiendo a mí. Eso es lo que causa la ansiedad. Y el apóstol Pablo nos da unas claves para vencer la ansiedad. ¿Será que el mundo en estos tiempos está viviendo ansiedad? Claro que sí. Póngase a ver un noticiero completo y usted va a terminar con un ataque de pánico. Ay, Señor, ¿a qué hora llega ese virus a mi casa? La gente vive en tiempos de ansiedad, vive en tiempos de temor. Y el apóstol Pablo nos da una clave para vencer la ansiedad en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos a abrir la Biblia ahí, Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra lo siguiente. Vamos a leer el 6 y el 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden gozarse por esta palabra? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por esta palabra? El primer principio que vamos a hablar es que es el principio del todo y de la nada. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo se come eso? La siguiente: cuando tú no confiesas nada, todo te va a cargar. Vamos a darle clic a la diapositiva. Cuando tú no confiesas nada, todo te va a cargar. Es decir, cuando tú no hablas de algo que te está cargando, te vas a volver ansioso. Para que nada te ponga ansioso, tendrás que aprender a exponer todo a Dios. Vamos a darle clic a la siguiente. Cuando tú no confiesas nada, todo te va a cargar. Otro clic.
No, la anterior. Hay personas que dicen, a mí me enseñaron a no decir nada. Y esto ocurre mucho en el matrimonio. Hay personas que podemos tener una dificultad en la relación matrimonial. Y yo me acerco a mi esposa y veo que ella está. Yo, amor, ¿te pasa algo? No, nada. Y entonces me siento a ver televisión. Qué bueno, no le pasa nada, absoluta, está tranquila. Hay algunas mujeres que en ocasiones no expresan lo que sienten. Mi esposa casi siempre expresa lo que siente. Hay ocasiones que dice, no pasa nada, pero algo está pasando. Y hay hombres que tampoco expresamos en ocasiones lo que sentimos. Y en nuestra relación con Dios está pasando exactamente lo mismo. No le estamos expresando a Dios lo que sentimos. Lo que nos dice este pasaje en el versículo 6, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Sino sean conocidas vuestras, ¿qué? La palabra dar a conocer viene del griego lorizo y quiere decir hablar algo que está oculto, manifestar algo que está ahí. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo, no se pongan ansiosos por nada, más bien revélenle lo que les está pasando y manifiéstenle a Dios sus problemas. Vivimos en una cultura del silencio. No, yo para qué voy a contar mis problemas, ¿para qué voy a llamar al pastor? No, eso aquí de alguna manera se va a arreglar. Y las personas le pasa lo mismo con Dios. Han optado por no decirle a Dios cómo se sienten, no expresarle su preocupación. Hazle saber a Dios, la que sigue, hazle saber a Dios todas tus necesidades. Todas tus peticiones. La palabra petición también en el griego es la palabra aitema y quiere decir cosa pedida, deseo o anhelo. Es decir, si usted tiene un anhelo, hay que expresarlo a Dios. Si usted tiene un pedido, hay que expresárselo a Dios. Si está preocupado por las enfermedades, los virus, la pregunta es, ¿ya se los expresaste a Dios? ¿Ya le expresaste tu preocupación? Mañana tienes una cita médica y estás preocupado, ansioso, te estás comiendo las uñas, abres la nevera cada rato. ¿Ya se lo expresaste a Dios? El apóstol está diciendo, cuéntenle a Dios, cuéntenselo, hablen con Él. Él quiere escuchar su petición, su necesidad. Para entender un poquito el contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo, tenemos que entender cómo estaba él. Hay que entender qué estaba pasando. El apóstol Pablo se encontraba en una cárcel cuando escribió estas palabras. Un hombre en una cárcel diciendo, por nada estáis afanados. El apóstol Pablo tenía muchas razones para estar afanado. El evangelio se estaba predicando, había fundado varias iglesias y la iglesia estaba creciendo. Él tenía un anhelo, un palpitar en su corazón, ir a ver cómo estaban creciendo las iglesias, ir a predicar el evangelio. Podía tener mucha ansiedad en la cárcel, pero ¿sabe qué? No la tenía. No la tenía porque él estaba haciendo exactamente lo que nos dice en este pasaje, contándole a Dios su dificultad. Yo puedo imaginar al apóstol Pablo diciendo, Señor, tú sabes la pasión que tengo por el evangelio y las ganas que tengo de salir de esta celda. Me siento así, así y asá. La iglesia en Filipos, a la que le escribe esta carta, era una iglesia dadivosa. La Biblia nos cuenta que fueron los únicos que le mandaron una ofrenda a Pablo en su prisión con Epafrodito.
Era una iglesia que daba, amorosa, pero al mismo tiempo me hace pensar que podía ser una iglesia quejambrosa, pero no lo fue. Ay, cómo nosotros sí ayudamos al apóstol y las otras iglesias que él ha fundado no ayudan. Tal vez usted se puede identificar con esta iglesia. Yo doy y doy y los demás no dan. Así la iglesia en Filipos daba, pero aún así no se quejaba. Estaba escuchando el consejo del apóstol Pablo. Es en la cárcel donde Pablo escribió ese versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí me encanta como lo dice la Nueva Versión Internacional este pasaje. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, creo que lo tenemos ahí, no la tenemos ahí. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego. Entonces eso de nada quiere decir nada de inquietud, nada de ansiedad. Y nos dice todo ¿qué? Toda ocasión en oración. Ese es el principio de todo y nada. Sigamos. La palabra petición aquí se refiere a un anhelo profundo del corazón, a abrirle el corazón a Dios. Hay personas que dicen: hablar con Dios mis peticiones. No, pastor, eso es muy difícil. A duras penas yo puedo 30 segundos hablar con Dios y ya. Pero cuando uno les ve hablando por el celular, duran horas y horas hablando con sus amigos. Pues tenemos al mejor amigo al que le podemos hablar y se llama nuestro Padre, al que podemos contarle nuestras necesidades. Muchas veces estamos con el problema en la cabeza, pero no con una confesión disfrazada. Usted tiene un problema tremendo y tal vez usted está aquí en la iglesia diciéndole a Dios: ay, sí, aleluya, gloria a Dios, Señor, pero en el fondo hay algo que lo está quejando, que usted no ha tomado el tiempo para contárselo a Dios. Y Dios le está diciendo: expréseme lo que siente. Usted canta muy bonito, hermano, pero expréseme lo que siente. Dios está deseoso de que usted le cuente esa preocupación y ese anhelo. Yo quiero contarle una experiencia personal que aprendí de este versículo. Hace un tiempo me subí al carro un poco enojado. Había tenido una dificultad con una persona. Y en esos momentos de enojo, la ansiedad entra en escena. Y muchas cosas me pasaban por la cabeza en ese momento. Y yo pensaba en esa persona y me llenaba de enojo. Y traté de hacer una oración, pero una oración en mi carne, en mis emociones, en mis sentimientos. En el momento de enojo hacía la típica oración: si no te lo llevas, yo te lo mando. O Señor, ilumínalo o elimínalo. Dios me llevó a pensar en contarle cómo me sentía. Y le dije: Señor, estoy muy enojado con esta persona. Y puse en ese momento, había música para orar y la puse. Y en ese momento empecé a contarle al Señor cómo me sentía, cómo estaba mi corazón. Y en ese momento lágrimas empezaron a salir. Y empecé a llorar. Y mientras lloraba seguía orando. Y cuando paraba el semáforo me limpiaba las lágrimas para que los de los otros carros no me miraran. Pero Dios quebrantó mi corazón. Pero ese quebrantamiento solo fue a través de la oración, de contarle a Dios cómo se sentía mi alma, cómo se sentía mi vida, cómo se sentía mi corazón. Cuando usted esté pasando por un problema, sea genuino y cuénteselo a Dios. Volvamos al texto que estamos estudiando. Dice: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración. ¿Y qué? ¿Y qué? Ruego. ¿Acaso orar no es lo mismo que rogar? No. La palabra ruego aquí en griego es desis y significa suplicar. Acá muchos de ustedes no tienen problemas con la oración, pero sí tienen problemas con suplicar, con rogar. Eso tiene que ver mucho con la forma en que usted lo criaron. Tal vez su papá le dijo, usted no me le ruega a nadie. Y se crearon con esa mentalidad de que no hay que repetir y rogar y suplicar. Y cuando nos encontramos con una actitud así, ya le he pedido a Dios y Él no ha respondido. ¿Quién sabe por qué Dios no lo habrá hecho? ¿Y por qué no le ruega a Dios? ¿Por qué no le suplica? ¿Suplicar? No, ya se lo expresé a Dios, Él verá qué hace. El gran Elías hizo caer fuego del cielo. ¿Cuántos han hecho caer fuego del cielo? Pues bien, Elías rogó por 3 años para que no lloviera. Dice la Biblia, rogó, suplicó a Dios. No fue una oración, Señor, que no vuelva a llover. Él rogó, él hizo una súplica. La oración trae fortaleza, pero el ruego trae rompimiento. ¿Trae qué? Rompimiento de cadenas. La oración te fortalece, pero si tú quieres que cadenas se rompan, tú tienes que aprender a rogar y a suplicar. ¿Cómo es eso? Jesús habló en una parábola en los evangelios y dice que una mujer viuda vino ante un juez injusto que no temía a Dios ni a hombre. Y dice que esta mujer llegó ante el juez y le dijo, Señor, haz justicia de mi adversario. Y dice que el juez no le tomó en cuenta, no le hizo caso a la mujer. Y dice que vez tras vez la mujer se le rogaba y le suplicaba, Señor, haz justicia de mi adversario. Y dice que el juez dice, tal vez esta mujer me puede empezar a ser molesta y me voy a salir de mis cabales. Para que no me sea más molesta, voy a escuchar su súplica. Dice Jesús, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo hará misericordias a aquellos que le rueguen de noche y de día? ¿No hará lo mismo su Padre? Aquí encontramos un secreto de la liberación de cadenas. Y es el ruego, es la súplica. Si usted ha orado por un milagro, por una transformación, Dios le ha escuchado. Pero tal vez usted no ha llegado al tope del ruego. No ha llegado al estándar del ruego y de la súplica. La súplica y el ruego rompe cadenas, rompe vicios y rompe ataduras. ¿Cuántos lo creen? Quiero hablarle de un asunto que se llama sinceridad objetiva. Busque ahí la diapositiva que diga sinceridad objetiva versus declaración positiva. Eso suena muy psicológico, ¿cierto? ¿Qué es eso? Sinceridad objetiva es decir las cosas como salen del corazón. Y declaración positiva es algo de los hijos de Dios siempre vamos en victoria. Voy a explicárselo mejor. Se me ocurre, necesito 3 hombres. ¿Qué tal Jorge? Nos colabora aquí al frente. Otro Andrés. Y Lubián. Venga pues Lubián. 3 hombres. Vamos a ilustrar esto para despertarnos. Hay algunos que los estoy arrullando hoy. O mucha bulla de los vecinos esta semana. Bueno, muy bien. Usted se va a llamar Problema. ¿Cómo se va a llamar? Problema. Vamos a subirle un poquito al micrófono, por favor. Usted se va a llamar
sinceridad objetiva. ¿Cómo se llama? Sinceridad objetiva. Muy bien, sinceridad objetiva. Vamos a poner la diapositiva, Edison, la anterior, la diapositiva anterior. Y usted se va a llamar declaración positiva. Declaración positiva. Muy bien. Vamos a ver esto en el campo de la acción espiritual. ¿Usted quién es? Problema. ¿Usted quién es? Sinceridad objetiva. Declaración positiva. Muy bien. Cuando nosotros oramos, muchas veces nos pasa lo siguiente, tenemos un problema. Venga para acá, problema. No, Lubián, perdón. Tenemos un problema y usamos la clase de oración declaración positiva. Coja ahí de la mano al hombre. Cójanse de la mano. Entonces, lo que usamos es, tengo un problema y supongamos el problema es económico. Y decimos, yo declaro en el nombre de Jesús. Vamos a ver un ejemplo, ¿listo? Va a repetir mis palabras. Y duro. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay victoria económica. Rechazo toda potestad de miseria y te reprendo deuda. Eso es un ejemplo bueno de declaración positiva. Pero no es algo que realmente toque el corazón de Dios. Y es algo que se usa mucho en el círculo cristiano. Realmente rechazamos un momento la declaración positiva. Y cuando llega la sinceridad objetiva, tómelo de la mano. Padre, reconozco que no he sido un buen administrador del dinero. Te pido perdón y te pido que me ayudes en medio de la dificultad. Hay una diferencia. No sé si algunos ya la han captado, pero vamos a verlo en otro aspecto, vamos a verlo con otro ejemplo más claro. Yo quiero que lo veamos a través del principio de un problema con otra persona, ¿les parece? Entonces, la persona tiene un problema, una dificultad con alguien y comienza la persona con declaración positiva. ¿Dónde está la declaración positiva? Dele la mano. Entonces tiene un problema usted con otra persona. Señor, te pido que avergüences a mi enemigo y que tú reprendas toda persona que me quiera hacer daño. Avergüénzalo en el nombre de Jesús. Muy bien. Nos dimos cuenta de una declaración positiva, es más, Señor. Es una enfocada en el yo. Yo quiero, Señor. Y vamos a ver un ejemplo con la declaración positiva. Este ejemplo le va a impactar un poquito. Padre, estoy enojado. Me gustaría que esa persona que me hizo daño muriera. Me gustaría mandarle al de la moto. Me gustaría mandarle al de la moto. Pero te pido perdón. Pero te pido perdón. Y te pido que cambies en mi vida. Y te pido que cambies en mi vida Lo que tengas que cambiar. lo que tengas que cambiar, Señor. ¿Se da cuenta? Sonó un poco fea esa oración. ¿Pero qué fue? Sincera. Sincera. Yo una vez, una misionera me decía, es que yo le digo esto al Señor. Y yo me escandalizaba. ¿Cómo es capaz de decirle eso a Dios? Pero es una oración sincera. Señor, estoy enojado. Perdóname, me gustaría hacer esto y esto. Pero Dios quiere que nuestra oración sea sincera. Un último ejemplo con nuestra salud. ¿Les parece? ¿Cómo sería una oración, una declaración positiva con la salud, por ejemplo?
Es algo así. ¿Cómo sería? Dios, te obligo a que me cures. O algo así. Señor, tú dices en tu palabra que no vendrá mortandad. Por eso no hay virus ni bacteria que me va a tocar. Algo así, ¿cierto? Y veamos un ejemplo de sinceridad objetiva. Tómelo de la mano. Padre, Reconozco que mi salud está mal. reconozco que mi salud está mal. Que he comido mucho chicharrón Que he comido mucho chicharrón y hamburguesa. y hamburguesa. Y por eso sufro Y por eso sufro del colesterol. del colesterol. Pero perdóname Pero y perdóname ayúdame a cambiar. y ayúdame a cambiar, Señor. Una oración sincera reconoce que es nuestra culpa lo que ha pasado, pero también pide perdón por la situación. Démosle un aplauso a los colaboradores. Gracias. Oiga la siguiente frase. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Antes de hacer confesiones positivas, tenemos que aprender a hacer oraciones objetivas. Dígale al que está a su lado, ore objetivamente. ¿Sabe por qué a veces no vemos la promesa que reclamamos? Porque no oramos humildemente. No oramos de una manera apropiada. No somos humildes en la oración. Creemos que Dios es el genio de la lámpara que debe obedecer nuestro mandamiento, cuando debemos venir con una oración sincera. Muchas veces en nuestra oración debemos reconocer nuestro pecado y nuestra falta. Hay una última cosa, y con esto quiero cambiarle un chic espiritual que muchas veces a usted le han vendido en las predicaciones que escucha por YouTube, o de pronto si en el pasado asistió a otra iglesia le pusieron un chip mal. Versículo 7. Filipenses 4:7. Primero el apóstol nos venía diciendo algunas cosas. En el versículo 6 nos decía que no se angustien, no se afanen, no tengan ansiedad, sino que sean conocidas sus peticiones a Dios, ¿cierto? Sean conocidas sus peticiones a Dios en oración y en ruego y en acción de gracias. Oración con acción de gracias también es una forma de ser sincero. Gracias, Señor, por esto. Y el versículo 7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz es la respuesta de Dios a nuestra angustia. La paz es la respuesta de Dios a nuestra ansiedad. Siguiente diapositiva. Dios empieza a obrar. Cuando usted hace lo que le acabo de enseñar hoy, cuando usted le cuenta todo a Dios con pelos y señales, y cuando usted le suplica, le ruega a Dios, el resultado va a ser paz. Señor, pero yo no le estoy pidiendo paz, yo necesito es plata para la deuda. Dios quiere darte algo mejor que pagar la deuda. Y Dios quiere darte paz. No hay nada mejor que la paz de Dios en nuestras vidas. Tal vez usted diga, yo necesito es esto y esto otro. Y Dios te dice, te voy a dar paz. ¿Me vas a decir algo, Luian? Esta versión nos dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan. Ahí cambia un poco la palabra, rueguen o supliquen. Y dice el versículo 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan. Hay algo en estos tiempos que necesitamos.
Y es que nuestra mente y nuestro corazón, ¿dónde salen los sentimientos cuando usted se angustia? Del corazón, de sus emociones y de lo que usted piensa. En estos tiempos, la gente escucha algo y su mente se llena de angustia, de zozobra. Usted ve a sus hijos cogiendo un mal camino y empieza a pensar cosas y su corazón se llena de emociones malas que le llenan de ansiedad y de angustia. Lo que Dios está prometiendo aquí es que su corazón y su mente, que son las palabras en el original griego, mente y corazón, tendrán paz. Porque no hay otra cosa que necesitemos en estos tiempos que es paz. Yo me puedo imaginar al apóstol Pablo allí en su celda. Señor Padre, te ruego, por favor, que me quites este aguijón en mi carne. Y el apóstol Pablo rogaba porque dice que lo hizo 3 veces. Yo me imagino una rogatoria del apóstol Pablo. Me imagino una noche rogando, otra noche y otra noche. Para mí esas fueron las 3 veces. Señor, sáname. Algunos teólogos dicen que ese aguijón en la carne era un dolor, una enfermedad que él padecía. Y él le rogaba, Señor, en esta cárcel, por favor, te lo suplico, mira a tu siervo. Y Dios se acercó y le dijo, Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Paz. Dios quiso darle algo que era más valioso que la sanidad física. Y es paz en el corazón. Quiero decirle algo. Tal vez hay algo que te angustia en este momento. Hay algo que te hace salir las lágrimas. Hay algo que te está afanando. Y tú le estás diciendo al Señor, cambia esta persona, cambia esta situación, llévate ese virus. Pero la paz es una certeza de que Dios ya respondió. Voy a repetirlo. La paz en el corazón es una certeza de que Dios ya respondió. Dios quiere darte paz. Si aún sigues angustiado, debes seguir rogando. Si aún hay ansiedad, si aún hay deseos de morirse, debes seguir rogando a Dios. Dios te va a traer paz a tu corazón. ¿Cuántos lo creen? Pero hay que orar y hay que rogar. El blindaje más poderoso para nuestro corazón y para nuestra mente es su paz. Quiero en esta mañana hacer una oración por aquellos que sienten que Satanás les ha robado la paz. Si tal vez a través de los medios de comunicación tú te estás dejando robar la paz, en vez de ver noticieros, ponte a orar. Si ver un noticiero no te afecta, está bien, tienes paz. Si la situación con tu esposo, con tu hijo te está robando la paz, ponte a orar, ponte a rogar, ruega y ruega al Señor. Dios va a traer paz. Si la situación de salud te está aquejando, vamos a poner en práctica lo que escuchamos hoy. Ponte de pie, vamos a orar. Yo no sé qué te está quejando en esta mañana, pero Dios sí lo sabe. Y Dios te dice, quiero darte algo mejor que lo que me estás pidiendo. Quiero darte tranquilidad, quiero darte paz. Quiero decirte que todo va a estar mejor, pero primero descansa en mí. Primero ten la certeza de que yo quiero lo mejor para tu vida. Levanta una oración en este momento por eso que te está preocupando, por eso que te causa ansiedad. Levanta tu voz. Dios te está escuchando. Levanta tu voz.
Que haya una sinfonía de oración en la iglesia en esta mañana. Que así como cantamos esta mañana, levantamos nuestra voz, que tu voz se escuche en esta mañana para orar. Clama al Señor. Levanta tu voz. Dile: Señor, ayúdame. Necesito de ti. Por favor. Sigue orando, síguele clamando al Señor por aquello que te está causando ansiedad, aquello que te está preocupando, aquello que el enemigo ha querido sembrar en tu mente y en tu corazón. Y levanta tu clamor, porque hoy Dios nos está escuchando, Señor. Gracias, Padre. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te doy gloria, honra. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Padre, hoy no queremos confesar y declarar. Hoy queremos humillarnos delante de ti, Padre, y reconocer nuestro pecado, reconocer que a causa de nuestras maldades, muchas de las cosas que pasan, Señor, están afectando nuestra vida. Reconocemos, Señor, que muchas de las cosas que nos aquejan es por culpa de nuestra maldad, es por culpa de nuestro pecado. Pero te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Padre, que nos transformes, que hagas de nosotros una vasija nueva, Señor. Quebrántanos, tócanos con tu poder, transfórmanos, Señor. Ayúdanos a ser esas vasijas que quieres que seamos. Padre, limpia esta vasija, para que a través de ella, Señor, tú seas el que alumbre. Toca nuestra vida, Señor, te lo suplicamos. Ayúdanos a ser la clase de siervos que quieres que seamos. Perdónanos porque muchas veces te reclamamos con orgullo, creyéndonos merecedores de muchas cosas, reclamando promesas que ni siquiera merecíamos. Señor, perdónanos. Hoy queremos levantar un clamor, un ruego para que tu pueblo, Señor, se levante. Padre, no sabemos en estos tiempos difíciles qué va a pasar, pero solo te pedimos que tengas misericordia de tu pueblo. Solo te pedimos, Señor, que guardes nuestra vida y nuestra mente. Y si aún, Señor, en tu voluntad está tocar a algunos de nosotros, te pedimos que nos dé la fortaleza y que nos baste tu gracia, Señor, para que tu poder se perfeccione en la debilidad. Hoy no queremos, Señor, hacer oraciones de orgullo. Queremos hacer rogatorios, Señor, rogativas, para que tú, Señor, mires a tu pueblo y hagas tu voluntad con nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Permite, Padre, que podamos ser un instrumento en tus manos. Y ayúdanos, Señor, a ser parte de tu propósito. Obra en nuestras vidas. Obra en nuestras familias. Y ayúdanos a cumplir el propósito para el cual nos has llamado. Si ese propósito implica padecer, fortalécenos, Señor, y ayúdanos. En este momento pongo en tus manos la iglesia, Señor, la economía, las finanzas, la salud, los problemas. Y solamente te pido, Señor, que hagas tu voluntad sobre cada situación. Tú sabes que es lo mejor para cada miembro de esta iglesia. Y estamos dispuestos a pasar por lo que tengamos que pasar, Señor, sabiendo que tú sabes que es lo mejor. Solamente te rogamos que nos des de esa paz que
que tú, Señor, quieres regalarle a los que en ti confían. Llena tu iglesia de paz, de tranquilidad, porque tú vas a tomar lo que es mejor para nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra tuya. Gracias porque el apóstol, Señor, en medio de la cárcel aprendió lo que era tener paz. Cuando muchos otros presos tenían ansiedad, terror y pánico, Él aprendió a disfrutar de tu presencia. Diga conmigo: Padre, ayúdame, Señor, a disfrutar de tu presencia, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento la pueda experimentar a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquellos que creen que Dios les ha dado hoy de su paz, dale un gloria a Dios, a nuestro Rey. Dígale: gracias, Señor, porque salimos de este lugar en paz, con alegría, no con tristeza, no con miedo, no con temor, porque tú, Señor, nos llenas de tu paz, de tu tranquilidad, de tu gozo. Es en el nombre de Jesús que te damos gloria y honra. Amén y amén.